Soy Amalia Malí Salazar, de 68 años, maestra jubilada y madre que nunca se ha perdido un momento importante. Hasta ahora. Mañana sería la boda de mi hija Celeste, y pasé la tarde practicando mi brindis frente al espejo, alisando el vestido azul claro que había elegido para la ocasión. Mi cabello estaba perfectamente ondulado, cayendo suavemente sobre mis hombros, y mi corazón vibraba de emoción. Caminé por la cocina con la invitación en la mano, la luz del sol reflejándose en las letras grabadas. Todo se sentía perfecto. Podía escuchar el suave murmullo de la mañana en Veracruz, las gaviotas volando sobre el puerto, el aroma a sal y jazmín flotando en el aire. Mañana, pensé, ella caminará hacia el altar, y yo estaré ahí, orgullosa y radiante, celebrando a la mujer en la que Celeste se ha convertido. Celeste, llamé con voz cálida y llena de entusiasmo. No sabes las ganas que tengo de estar en tu boda mañana. El sonido de su tenedor chocando contra el plato me detuvo en seco. Levantó la mirada lentamente, con los ojos muy abiertos y los labios apretados. Mamá, su voz se quebró. Fue la semana pasada. Sus palabras me golpearon como una ráfaga de viento helado. Mi pecho se apretó. Mis dedos temblaron mientras la invitación se deslizaba de mis manos al mostrador. No entiendo, balbuceé, aferrándome a la tarjeta. Mañana. Aquí dice claramente que es mañana. Sus ojos se apartaron, evitando los míos. Nos equivocamos de fecha. Ya pasó. Me quedé helada. Un dolor hueco se expandió por mi pecho. Todos los planes cuidadosos, la emoción, el orgullo, todo se desvaneció en un instante. La miré, buscando alguna señal de broma o explicación, pero solo había certeza silenciosa en su mirada. Me dejé caer en la silla de la cocina, con la invitación aún en la mano, intentando darle sentido. Afuera, la ciudad brillaba bajo la luz de la tarde, pero dentro, todo se sentía repentina e insoportablemente quieto. Volví a tomar la invitación, trazando las letras elegantes con la punta de mi dedo, como si las palabras pudieran cambiar y revelar una verdad distinta. Mañana, decía, claro y contundente. Mi corazón latía con fuerza. Una ola de incredulidad me inundó. Dejé la tarjeta en el mostrador y tomé mi celular, revisando mensajes y correos, buscando cualquier pista de Celeste en las últimas semanas. Nada insinuaba que la boda ya había sucedido. La realidad se asentó como una piedra en mi pecho. Me habían excluido a propósito. Cada pensamiento planeado con cuidado, cada brindis imaginado, cada sonrisa orgullosa, cada visión de estar junto a mi hija, todo se desvaneció. Mis manos temblaban mientras los recuerdos comenzaban a surgir, afilados y amargos. Hace 3 años, Celeste me llamó a medianoche, con la voz tensa por el pánico, desesperada por cubrir una deuda de su negocio que la tenía al borde del colapso. Sin dudarlo, transferí el dinero de mis modestos ahorros, convenciéndome de que eso hacían las madres. Nunca lo mencionó de nuevo, ni un gracias, ni un reconocimiento. Y luego estaban las reparaciones de la casa de mis padres, el tejado con goteras, los cimientos agrietados. Lo cubrí todo. Recordé el sudor y las largas noches haciendo malabares con las cuentas. Una maestra jubilada con una pensión fija, tratando de mantener la casa a flote. Cada reunión navideña a la que me decían que estaba muy ocupada para asistir, cada viaje de aniversario, cada vacación, habían dependido de mí en silencio. Sin invitarme a compartir la alegría, me hundí en la silla, con la cabeza entre las manos, mientras la luz del atardecer se desvanecía sobre los mostradores. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo pudieron las personas a las que les di todo borrarme tan completamente de un momento que debía celebrar a nuestra familia? Mi mente repasó los años de generosidad silenciosa, y el peso de todo me aplastó más que cualquier deuda o tarea. La rabia se enroscó bajo el impacto, y sentí una dureza asentarse en mi pecho. No fue un error.
Fue una decisión. Y de repente, entendí que la boda de mañana nunca se trató de celebrarme, ni siquiera a Celeste. Se trató de mantenerme lejos, y ahora tenía que decidir qué hacer con la verdad que sostenía. Me recosté en la silla, dejando que mi mente vagara por los años. Cada recuerdo un recordatorio de cómo siempre fui la que ellos necesitaban. La Universidad de Celeste fue la primera gran prueba. Vacié meses de ahorros, equilibrando mi pequeña pensión y el pequeño fondo que había construido para mi retiro, solo para asegurarme de que terminara la escuela sin el peso aplastante de las deudas. Su alivio fue callado, casi avergonzado, pero nunca esperé aplausos. Luego vinieron las emergencias sin previo aviso, llamadas a medianoche por una tubería rota, un coche descompuesto, un cheque de renta de última hora. Mis manos siempre se abrieron. Mi cuenta siempre se equilibró. Mi tiempo siempre se dio. Nunca dudé, incluso cuando significaba quedarme sin nada. Elegí apoyarlos. La casa en Veracruz fue otra constante. Un cimiento agrietado, un tejado que amenazaba con colapsar en una tormenta de verano. Lo cubrí. Coordiné las reparaciones. Hice llamadas a contratistas. Todo mientras mantenía mi propia vida en equilibrio. Las fiestas pasaron. Aniversarios, cumpleaños, vacaciones familiares. Las observé desde la distancia más veces de las que participé, asegurándome en silencio de que todo funcionara sin problemas. Y aún así, con todo ese dar, con todo el trabajo silencioso detrás de escena, nunca fui reconocida, nunca celebrada. Mi presencia se daba por sentada. Mis esfuerzos eran invisibles. Mi generosidad se asumía, se convirtió en un hábito, mío y de ellos. Esperar que absorbiera las cargas mientras ellos disfrutaban de los resultados, sentada allí, con las sombras alargándose en el suelo de la cocina. El dolor de la traición se mezcló con una rabia silenciosa. Cada cheque que escribí, cada hora que gasté, cada sacrificio que hice desfiló ante mis ojos, y ahora, después de décadas de dar, me di cuenta de que no me veían en absoluto, ni como madre, ni como mujer, ni siquiera como un ser humano con sentimientos. El pensamiento se asentó pesadamente toda mi devoción, todo mi trabajo, y aún así, me trataron como una extraña en la vida que ayudé a sostener. Tomé mi celular con mano temblorosa y marqué el número que había llamado innumerables veces para pedir consejo, consuelo o simplemente a alguien que escuchara. Mi prima Clara contestó al segundo tono. Su voz cálida me ancló al instante. «Mali, ¿qué pasa? ¿Suenas alterada?» Respiré temblorosamente, buscando las palabras. «Es Celeste. La boda. Yo pensé que era mañana». Y mi voz se quebró. «Se casó la semana pasada». Hubo una pausa al otro lado, y escuché a Clara tomar aire con fuerza. «Espera». ¿Qué dijo suavemente? ¿Tú? ¿No estuviste ahí? Tragué el nudo en mi garganta. No, no tenía idea. No me lo dijeron. Ni Celeste, ni nadie. Mis dedos apretaron el borde del mostrador mientras la rabia y la incredulidad se enroscaban en mi pecho. La voz de Clara se volvió firme, pero mesurada. Mali. Odio decirlo, pero no fue un accidente. Lo planearon así. Me quedé helada. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. Lo planearon, repetí. Sí, dijo Clara, con tono firme. Celeste insistió. Tenía miedo de que opacaras su día con tu presencia, tu confianza, todo lo que has construido. Tu familia lo aceptó. Enviaron la fecha equivocada a propósito para mantenerte lejos. Sentí mi pecho apretarse, una mezcla de shock y una rabia ardiente extendiéndose por mí. Cada momento de generosidad, cada sacrificio, cada onza de paciencia que había vertido en sus vidas pasó ante mis ojos. Y ahora estaba claro, habían elegido marginarme. Deliberadamente, exhalé lentamente, sintiendo el primer atisbo de determinación.
La voz de Clara se suavizó. Mereces saber la verdad. Y mereces decidir qué harás después. Apreté el teléfono contra mi oído, mirando por la ventana hacia el horizonte de Veracruz. La luz de la tarde brillando en los tejados no fue un error, fue una decisión, y sabía que el próximo paso era mío. Manejé hasta el departamento de Celeste en el centro de Veracruz, aferrándome al volante con más fuerza de lo usual. El sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre las calles empedradas, y el familiar aroma a sal y jazmín entraba por las ventanas abiertas de mi coche. Mi pecho se apretaba con cada cuadra que pasaba. Una mezcla de rabia, dolor y determinación creciendo dentro de mí. Al llegar a la puerta, respiré hondo y toqué con fuerza, dejando que el sonido resonara en el pasillo silencioso. Celeste abrió la puerta. Sus ojos se abrieron de sorpresa y algo más que no pude identificar de inmediato. Culpa, tal vez, o miedo. Mamá, comenzó, pero la interrumpí. Lo sé todo, dije. Mi voz firme pero tranquila. La boda, la fecha, el plan para mantenerme lejos. Su rostro palideció. Mali, no quería no, dije, levantando una mano. Ya escuché suficientes excusas. Desde la sala, escuché a mi cuñado, Javier, moverse incómodo en el sofá, y a mi ex esposo, Esteban, carraspear desde la cocina. Mis padres, Rosa y Tomás, también estaban ahí por el fin de semana, con expresiones neutrales, sus ojos moviéndose entre nosotras. Los labios de Celeste temblaron. Yo tenía miedo de que opacaras la boda, tu confianza, todo lo que has hecho en tu vida. No quería que nadie comparara. Dejé que las palabras se asentaran, cada sílaba como un puñal que se hundía más profundo. Años de sacrificio, de apoyo silencioso, de ser la red de seguridad de la familia pasaron ante mí. ¿Y para qué? Para ser tratada como una amenaza en lugar de una madre, una hija, un ser humano merecedor de respeto. Pasé décadas asegurándome de que tu vida y esta familia funcionaran sin problemas, dije, mi tono bajo, pero firme. Cada pago de colegiatura, cada reparación, cada llamada a medianoche, y por esto decides borrarme. Mis padres intercambiaron miradas, los labios de Rosa apretados. Tomás en silencio. Mali, nosotros dije. No más justificaciones. No soy una sombra para ser empujada a un lado, ni una herramienta para usar cuando les conviene. Los ojos de Celeste se llenaron de lágrimas, y sentí una punzada de tristeza, pero estaba templada por el acero que se había formado en mí. Enderecé los hombros y mantuve mi mirada firme. Por primera vez en años, me negué a achicarme, a disculparme por ser quien soy. Me giré hacia la puerta, mis manos firmes en el marco. Esto termina ahora, dije suavemente, con intención. No seré más una secundaria en mi propia vida. Al salir al cálido atardecer de Veracruz, la tensión en el departamento seguía palpable. Sabía que, detrás de mí, las vidas habían cambiado, y el equilibrio de poder comenzaba a inclinarse silenciosamente. Regresé a casa esa noche, las calles de Veracruz brillando bajo la suave luz de los faroles, y me hundí en mi sillón favorito junto a la ventana. La ciudad zumbaba suavemente abajo, pero dentro, mi mente corría, repitiendo cada conversación, cada mirada, cada desprecio calculado de mi familia. Décadas siendo la que ellos buscaban mis ahorros, mi tiempo, mi paciencia volvieron como una marea que había dado por sentada. Pensé en los años universitarios de Celeste, las noches que me quedé despierta cubriendo gastos inesperados, calmándola en medio de su pánico e incertidumbre. Recordé los veranos organizando reparaciones en la casa de mis padres, subiendo escaleras y coordinando contratistas mucho después de que mis propios huesos dolieran. Fiestas, cumpleaños, aniversarios, todos momentos en los que sacrifiqué mi comodidad. Momentos en los que fui invisible incluso mientras sostenía todo en pie. La rabia hervía bajo la superficie.
Pero más que eso, una claridad comenzó a formarse. Me di cuenta de que ser la red de seguridad de la familia se había vuelto automático, casi esperado. ¿Y para qué? Para ser marginada, borrada, tratada como prescindible cuando más importaba. Dejé mi taza de té, el vapor elevándose en el aire fresco de la noche, y sentí una determinación silenciosa asentarse en mi pecho. Esto no seguiría así. Había construido una vida, una carrera, una base que me pertenecía, no para ser prestada y desechada a conveniencia. Mi mente cambió, catalogando lo que podía hacer asegurar la propiedad por la que trabajé, proteger mis finanzas y finalmente establecer los límites que había pospuesto por tanto tiempo. Cada pequeño revés, cada sacrificio no reconocido, me había preparado para este momento. Reclamaría lo mío, no con venganza, sino con claridad, estrategia y una resolución inquebrantable. Por primera vez en años, me sentí en control, anclada en el conocimiento de que ya no sería definida por sus elecciones. El pasado no podía deshacerse, pero el futuro, mi futuro, era mío para comandar. A la mañana siguiente, manejé hasta mi propiedad en la playa, cerca de Boca del Río, con la brisa del Golfo enredándose en mi cabello, mientras sentía el primer destello de propósito desde la revelación de la boda. La casa se alzaba silenciosa en las dunas, el sol brillando en las paredes desgastadas. Un lugar que compré con años de ahorros y sacrificios. Siempre fue mía en nombre, pero en la práctica, mi familia la trataba como si fuera suya. Eso terminaba hoy. Me reuní con mi abogada, Verónica Peña, una mujer astuta de unos 40 años, en su oficina. Su presencia era tranquilizadora, un contrapeso firme a la tormenta de emociones dentro de mí. Presenté los documentos, escrituras, contratos, estados financieros y expliqué los años de dependencia familiar y la reciente exclusión. Esto es sólido, dijo Verónica, revisando las páginas con precisión. Tienes la propiedad completa, sin gravámenes, no tienen ningún derecho legal. Y puedo preparar notificaciones para asegurar tu propiedad y cuentas de inmediato. Exhalé. Un alivio lento mezclado con una rabia persistente. Me han usado por décadas, dije en voz baja. Y ahora, entenderán los límites. El papeleo fue meticuloso. Cada transferencia de cuentas conjuntas, cada notificación formal, requería paciencia, firmas y verificaciones. Surgieron pequeños contratiempos. Los empleados del banco requerían autorizaciones adicionales. Un registro de propiedad necesitaba corregirse, pero los enfrenté con firmeza, negándome a dejar que la frustración descarrilara el proceso. Cada retraso me recordaba cuánto trabajo había puesto en sus vidas sin reconocimiento, y eso fortalecía mi resolución. Para la tarde, la propiedad estaba asegurada legalmente, las cuentas financieras transferidas y el acceso familiar revocado. Sentada en mi oficina con vista al mar, me permití un momento para respirar. El peso de años de trabajo no reconocido, de ser el recurso de la familia, se aligeraba con cada documento firmado. Sentí una claridad y una agencia que no había experimentado en décadas. El viento traía el sonido distante de las gaviotas, mezclándose con el ritmo de las olas abajo, y me di cuenta de que la casa, las cuentas, el control, nunca los había perdido realmente. Habían aprovechado, confiado en mi generosidad. Pero la base que construí con paciencia, trabajo duro e inteligencia era finalmente inexpugnable. Por primera vez, podía avanzar en mis propios términos, sin compromisos ni disculpas. Cerré la carpeta final, dejando que la luz del sol se acumulara en el escritorio, y sentí el pulso constante del empoderamiento. Lo que siempre fue mío ahora estaba firmemente en mis manos. Unos días después, recibí una llamada de Celeste, su voz tensa por la frustración. «Mamá, no sé cómo vamos a cubrir las cuentas pendientes de la boda», admitió, con el primer rastro de vulnerabilidad que había escuchado de ella sobre este tema.
Su compostura cuidadosamente mantenida se había roto. Dejando solo la realidad de las elecciones que había hecho, escuché en silencio, mi expresión calmada, dejando que sus palabras se asentaran sin ofrecer una solución rápida. Durante años, había sido yo quien los rescataba, suavizando emergencias, cubriendo deudas y proporcionando apoyo que se asumía, nunca reconocido. Ahora, ella debía enfrentar las consecuencias por sí misma. Mientras tanto, escuché por el chisme del vecindario que mis padres, Rosa y Tomás, discutían más frecuentemente. La tensión creciendo en su hogar normalmente cortés y mesurado, pequeños errores en la gestión de gastos y reparaciones inesperadas los dejaron inquietos. Los susurros entre vecinos sugerían que la familia luchaba por adaptarse, por cubrir la repentina retirada de mi apoyo de décadas. Lo observé todo desde la ventana de mi oficina, con vista a los humedales y el brillo distante del puerto de Veracruz. La satisfacción era tranquila, mesurada, no vengativa, pero real. Años de explotación, de ser dada por sentada, habían terminado. Sentí validación al saber que la justicia llegaba naturalmente, que las estructuras en las que confiaban sin gratitud ya no estaban a su disposición. No había regodeo, solo una conciencia firme de que el equilibrio había cambiado. El hogar que alguna vez dependió de mí para salvavidas financieros y trabajo invisible, ahora lidiaba con los huecos que yo había llenado por décadas, y yo, sentada en la calma de mi espacio reclamado, sentí el primer sentido profundo y libre de empoderamiento que había conocido en años. La brisa del Golfo entraba por la ventana abierta, trayendo el sonido de las olas lejanas y las gaviotas. Todo había cambiado, y por primera vez podía observar sin interferencias, completamente desligada de las consecuencias que una vez cayeron solo sobre mis hombros. En la quietud de mi hogar en Veracruz, me senté con una libreta, delineando los límites que había pospuesto por tanto tiempo, durante décadas. Mi familia se había apoyado en mí, esperando un apoyo inquebrantable sin preguntas ni gratitud, no más. Hice una lista de independencia financiera. Primero, no más cuentas compartidas, no más cubrir deudas o facturas inesperadas, límites emocionales. Después, las visitas serían programadas en mis términos, las conversaciones serían honestas pero firmes, y las manipulaciones ya no encontrarían eco en mi vida. Clara llamó esa tarde, su calidez familiar una presencia constante. «Mali, estás haciendo lo correcto», dijo. Su voz gentil pero insistente. «Necesitan aprender que tu generosidad no es infinita y que tu paz importa». Asentí, sintiendo el peso de décadas comenzar a levantarse. Contacté a amigos que había descuidado mientras cuidaba de mi familia, reconectando durante almuerzos y largas caminatas por las calles históricas de Veracruz. Cada conversación me recordaba que el apoyo podía venir sin expectativas, que mi valor no estaba definido por cuánto podía dar o soportar. También redacté un mensaje para Celeste y mis padres, no acusador, pero claro, los quería. Pero mi apoyo ya no sería automático. Mi vida, mis finanzas, mi energía eran míos para gobernar. Al sentarme de nuevo, sentí una satisfacción tranquila, del tipo que viene de estar firme en tu propia dignidad. La ciudad afuera brillaba con la luz de la tarde, la brisa trayendo un toque de sal y pino. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente anclada en mí misma, libre de las obligaciones que alguna vez definieron cada elección. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas de mi departamento en Veracruz, y tomé mi café mientras veía el puerto brillar a lo lejos. La independencia sabía más dulce de lo que había imaginado, sin obligaciones al acecho, sin deudas tácitas que pagar, solo espacio para respirar y vivir para mí misma. Me reuní con Clara para un brunch en nuestro café favorito, las risas desbordándose entre el tintineo de las tazas de café y el murmullo de la conversación.
Amigos que había descuidado por mucho tiempo se unieron a nosotras en el parque después, compartiendo historias, calidez y una camaradería fácil que no tenía nada que ver con obligaciones o expectativas. Por primera vez en décadas, mi vida se sentía completamente mía. Mensajes de Celeste y mis padres aparecieron en mi celular. Disculpas tentativas y súplicas de reconciliación. Los leí. Luego dejé el teléfono a un lado, sin sentir la urgencia de responder. Mis límites eran firmes. Mi paz intacta. Sus palabras eran huecas. No podían deshacer los años de darme por sentada. Caminé por el malecón de Veracruz esa noche, la brisa trayendo el aroma salado y las risas de niños jugando cerca. Cada paso resonaba con un empoderamiento tranquilo, el conocimiento de que mi tiempo, mis recursos, mi energía eran míos para gastar, no para ser prestados o explotados. El sol se hundió detrás del puerto, pintando el cielo de dorado. Sonreí, sintiendo una plenitud que no tenía nada que ver con la aprobación de otros. Vivir en mis términos no era solo un alivio, era un triunfo, ganado con paciencia, perseverancia y un respeto inquebrantable por mí misma.